Bueno, hola. En esta segunda parte vamos a pasar a la parte práctica y vamos a ver un ejemplo con todo lo que estuvimos viendo en Excel, básicamente en Excel y luego en R, para que se terminen de afianzar un poco los conocimientos. Igualmente estos archivos yo se los voy a pasar para que ustedes puedan jugar e ir modificando los datos para terminar de entender cómo van fluctuando, ¿no? Bueno, acá contamos con algo parecido a lo que contábamos antes, ¿no? A lo que vimos en los ejemplos, una base de datos, en este caso de 1000 registros, 1000 unidades de análisis, con datos inventados, ¿no? Son datos inventados para que se entienda un poco más todo lo que fuimos viendo. Tenemos, bueno, género. Y en principio esto sería la edad, ¿no? Yo lo puse como si fuera la edad, pero podría ser cualquier variable. Y les planteé 4 escenarios distintos a partir de las cosas que fuimos viendo. Un primer caso, que es la columna B, con una distribución uniforme. Esto se dejó entrever, pero quizás no se vio tan claro en el video anterior, pero la distribución uniforme es aquella donde todas las categorías de respuesta tienen valores similares, ¿no? O sea, tienen el mismo caso. En este ejercicio tomé un rango de edad de entre 18 y 30 años y si se fijan, si bien las frecuencias no son exactamente iguales, fíjense que los porcentajes relativos, que era cada una de estos valores dividido el total, o sea, 72 dividido 1000, 68 dividido 1000, dan todos con porcentajes alrededor entre el 7 y el 9. ¿No? O sea, eso, la distribución uniforme nunca es 100% uniforme, sino que es muy parecida. Entonces, esta es una distribución uniforme. El segundo caso es una simetría a la izquierda, ¿no? La simetría a la izquierda lo que tiene es que concentra la mayor cantidad de sus casos en los valores más altos. Ven que si ustedes miran la distribución se encuentra con esta formita. Después, un tercer caso que es la simetría a la derecha, que es lo opuesto al anterior, sino que donde la mayoría de los valores se concentran en los valores más chicos. O sea, si tuviéramos que pensar en esta idea de 18 o 30 años, vemos que en el primer caso casi hay gente, se distribuyen equitativamente en todas las edades. Hay la misma cantidad de personas de 18, de 19, de 20, ¿no? Todos están parecidos. En el segundo caso, el de la simetría a la izquierda, lo que termina ocurriendo es que la mayoría de la gente tiene edades más cercanas a 30. En el tercero de los casos ocurre lo opuesto, ¿no? Que la mayoría tiene edades cercanas entre los 18 y 22 años, ¿no? En las edades más jóvenes. Y la simétrica, que esto es lo que dejamos entrever de simétrica, normal. Lo que ocurre en este caso es que la distribución es equitativa, ¿no? O sea, la mayoría de los valores están en este caso en el 24, que sería el punto medio, y después a los dos lados se lo ve bastante similar. No son exactamente iguales en este caso, pero son valores muy similares. Ven que si ustedes se paran en el medio, de un lado y del otro es bastante parecido. Eso es la simetría. Si empezamos, bueno, estos son datos, como les decía, son 4 variables construidas de mentira, con la idea de ir mostrándole estas variedades. ¿No? Entonces, como les decía, las distribuciones en el caso del uniforme son bastante parejas. El promedio, la mediana y la moda, bueno, básicamente esto para que ustedes lo vayan viendo. Quizás algo interesante es ver cómo la simetría cero, o sea, recuerdan que la simetría planteaba que los dos casos son, o sea, si partimos la distribución a la mitad, de los dos lados se va a ver igual. Bueno, en el caso de la asimetría, en el caso de la distribución uniforme, eso es coherente, porque como todos los valores son muy parecidos, entonces si lo partimos al medio va a quedar todo muy parejo, no todos los valores muy parejos, entonces va a ser simétrica. En el caso de la distribución simétrica en sí, ven que también tiene
de asimetría 0, o sea, coinciden, si nosotros nos basáramos solo en ese valor, podríamos asumir que estas distribuciones son iguales, pero ven que son totalmente distintas. O sea, lo que comparten es que ambos lados que las dos mitades de la distribución son iguales, pero no dice cuán iguales o cuán distintas son entre sí. Ven que acá, si trabajamos con la kurtosis, los valores ya empiezan a diferir un poco. En este caso es bastante negativo, y en este también es parecido a 0. O sea, si fuera 0, estaría bastante parecido a la simetría. Después, bueno, la idea es ver cómo van variando los valores. Esto se los voy a dejar a ustedes para que lo vayan viendo y analizando. Y algo interesante que les quería mostrar es el boxplot, ¿no? Como esta medida que resume distintos valores, ¿no? Como que resume casi todos los valores que fuimos viendo en un solo gráfico. Y como con solo mirarlo y entenderlo, se puede obtener mucha información. En las dos, vamos con los dos de la punta, ¿no? El uniforme y el simétrico, que podemos ver que son muy distintos, pero no cuán distintos. Si nosotros los vemos de los boxplot, nos encontramos que en el caso del simétrico, lo voy a agrandar un poquito para que se vea mejor, nos encontramos con un boxplot simétrico, ¿no? Como muy, muy parejito a ambos lados. Está centrado. Acá, bueno, no alcanza a ver. Esto es la media, este 24, y esta raya es la mediana, coinciden. Está bien centrado. A ambos lados de la mediana, el tamaño de la caja es similar. Ven que está entre 23 y 25, ya es simétrico. Después estas distancias también son iguales. Y acá tenemos lo que les comentaba hacia lo último del video anterior, que son los casos atípicos. No, esto tiene que ver con una distribución normal, que como concentra los valores hacia el medio, los casos muy extremos quedan como valores atípicos. O sea, ¿no? Estos son valores muy alejados del promedio. De hecho, si ustedes ven acá la fórmula, pueden ver que el boxplot está... Lo voy a achicar de nuevo para mostrárselos. No, bueno, queda muy chico, no se los voy a poder mostrar. Voy a ver si lo subo un poquito acá y lo vemos en conjunto, ¿no? En Excel directamente podemos calcular el boxplot como un tipo de gráfico, pero si lo quisiéramos calcular de manera manual, podemos calcular todas las distintas partes que forman parte. Acá tenemos el límite inferior. El límite inferior es esto, ¿no? Es el punto límite hasta donde los casos no se los considera atípicos. Que si ustedes ven, el límite inferior es el Q1, ¿no? En este caso el 23, o sea, el que sería el cuartil 1 menos el rango intercuartil por 1,5, ¿no? Es una fórmula que viene del desvío estándar, no importa, no, ese es el límite inferior. El límite superior es el Q3, también por lo mismo, por el rango intercuartil por 1,5. Todo el valor que esté por encima del límite superior o por debajo del límite inferior va a ser un valor atípico. Entonces ven que en este caso el 18 y el 19 son valores atípicos, y el 29 y el 30 también. Como les decía, la mediana y el promedio coinciden, y el rango intercuartil es 2 porque es 25 menos 23, y con esto pueden ir conformando el gráfico. Interesante es ver cómo en la distribución, en las distribuciones asimétricas, se ve esta diferencia en el boxplot, ¿no? Acá lo voy a volver a pasar acá para que ustedes vean la diferencia, cómo van los distintos tipos de gráficos, van mostrando distintas formas de las variables, ¿no? Lo achico un poquito porque la idea es que lo vean. Ven cómo
la distribución uniforme y la distribución de este estilo se parecen mucho, solo que en la distribución uniforme la caja es mucho más grande y no tiene valores atípicos porque los valores están más repartidos sobre el total. En cambio, en las distribuciones simétricas, en la que la mayoría de los valores se concentran en la parte superior, decíamos, ¿no? Podrían ser los de la edad más avanzada, vemos que el boxplot se va hacia arriba y en el otro el boxplot se va hacia abajo, ¿no? Entonces piensen en estos tres, que son los casos que vimos. Miren cómo con un solo gráfico, donde podríamos poner las tres variables, ya entenderíamos un montón de los datos, ¿no? Eso es un poco la idea de trabajar con estos datos. Acá yo les dejo todas las fórmulas de todo lo que estuvimos viendo. Mírenlas, analícenlas. No son difíciles, son fórmulas. Lo único que tienen que hacer es ir cambiando los valores. Bueno, acá estoy viendo que este está mal, por ejemplo. Ahora lo modifico. Ven que son todas fórmulas que toman los rangos entre la fila B2 y B1001, que son los 1000 casos, ¿no? Mírenlos, analícenlos. Esto quizás es una fórmula un poquito más complicada porque el Excel no está muy adecuado para calcular las frecuencias. Entonces es una fórmula un poco extraña que me costó bastante. Yo no la sabía hacer, me tuve que poner a investigar de cómo hacerla, pero la podrían, si les interesa, la pueden reutilizar y cambiándole los rangos lo pueden aplicar a cualquier cosa. Y después estos gráficos resumen que intentan explicar las diferencias entre las variables. Algo que podrían hacer ustedes a modo de ejercicio es modificar estos datos, ¿no? Jugando con estos datos podría agarrar y pasar todo esto. Bueno, no, ahí se me cambió. Porque cambié la fórmula. No, bueno, eso lo pueden hacer. En este caso va a fallar porque no lo tenía guardado, pero ustedes lo van a poder hacer y van a poder modificar las fórmulas y ver cómo se van cambiando los datos. ¿No? Está bien, no, es verdad. Está bien, no. Sobre la fórmula de estas tendría que modificarla. Ahora la voy a modificar para que lo reconozca automáticamente, pero ven cómo los distintos valores pueden ir cambiando. ¿No? Ven acá, por ejemplo, tengo el promedio 23. Si yo le subo mucho, le pongo mucha gente con edad 30, van a ver que el promedio sube. Van a ver que el boxplot se va hacia arriba. Y en este caso se parece bastante al de la simetría a la izquierda, ¿no? Incluso tiene mayor dispersión. Bueno, y eso es un poco la idea de este Excel, que ustedes jueguen, que lo repliquen para el ejercicio que les voy a dejar de tarea, o sea, que utilicen esto y lo adapten a los datos, o que directamente vayan a R, que es lo próximo que les voy a mostrar. Esto es lo mismo, a modo de ejemplo tomé otro conjunto de datos. No, mentira, no tomé otro conjunto de datos. Sí, tomé otro conjunto de datos. Perdón, sí. Este mismo conjunto de datos es el que van a tener que utilizar para el cuestionario 1, ¿no? El otro ejemplo del Excel es uno aleatorio. Este ya está basado en datos reales, que son los que van a utilizar ustedes para el primer cuestionario. Acá me pareció interesante darles este PDF, este archivito con todo el código de R, con algunos comentarios de qué se va haciendo, cómo se va haciendo. Esto simplemente ustedes pueden, si quieren, pueden ir copiando lo que está entre estos recuadros, que es el código en sí de R, e ir ejecutándolo, ¿no? Con todas las distintas aclaraciones pertinentes. Yo acá, esperen un segundito que voy a abrir uno y se los voy a mostrar. ¿No? O sea, simplemente con copiar estas cosas podrían ir ejecutándolas. ¿No? Creo que la idea es comentarlo y que ustedes lo vayan viendo, ¿no? Pero para darles algunas pautas generales, lo primero que van a hacer una vez que abren R, se les va a abrir estas 4 partecitas, ¿no? Una parte donde ustedes escriben el código,
que en realidad quizás si es la primera vez que lo abren esto no le aparezca, ¿no? Y les aparezcan solamente esos tres. Entonces pueden ir a archivo, nuevo archivo y script.dr, y ahí ya les va a aparecer el cuarto, y ahí van a poder guardar todo el código para replicarlo. Esto, bueno, ya lo mostré en el video anterior, pero cualquier cosa me consultan. Y ahí, bueno, pegándole todo este código, podrían ir cargando los datos, ¿no? Por ejemplo, acá lo que les digo es que en R deberían instalar por primera vez una serie de librerías que probablemente no las tengan instaladas, ¿no? Acá va el paso a paso. Estos son dos formas de instalarlas, una menos directa y otra más directa. Luego cargan los datos, una vez que tienen todas las librerías o paquetes, ¿no? Se suele utilizar esos nombres como sinónimos. Cargan los datos. Acá los datos los pueden cargar directamente con esta función, o si ustedes los tienen descargados, lo pueden utilizar con esta otra, ¿no? Son como distintas variantes que le voy dando y que, con las que ustedes se van a ir encontrando cuando analicen los datos. Una vez que ya estén cargados los paquetes y que estén cargados los datos, comienza el análisis en sí de los datos. Con esta función summary pueden ir viendo de manera muy rápida algunas características de los datos, y luego acá vamos a realizar un análisis univariado primero de variables cualitativas y luego de variables cuantitativas. Entonces acá les voy mostrando el código. O sea, llegado el caso, ustedes lo único que tendrán que hacer es replicar el análisis replicar esto mismo con las variables que yo le indique en el trabajo, que bueno, ya les puedo adelantar que van a ser, acá trabajé con sexo y gastos. En el ejercicio vamos a trabajar con estatura y puntaje, tanto si lo hagan en R o en Excel. En R van a tener la ventaja de que ya tienen el código, es simplemente cambiarle el nombre y bueno, y familiarizarse con usarlo. En Excel lo que van a tener que hacer es adaptar estas fórmulas, o sea, copiarse los datos y replicar estas mismas fórmulas en su nuevo conjunto de datos, ¿no? Ya tienen el insumo armado, pero bueno, van a tener que poner un poquito de su trabajo y seguramente algún error les vaya apareciendo, y ahí vamos a ir entendiendo cómo funcionan las cosas. Bueno, esto la verdad es que está como bastante, creo yo, bastante bien documentado. Les va explicando las distintas cosas. Igualmente, este va a ser el primer ejercicio que hagamos con estas herramientas, así que vamos a dar un espacio a solucionarlo en próximas clases, a ver si se está entendiendo, si hay que ir por otro camino. Así que si les sale, buenísimo. Si se les complica y ven que no lo entienden, pues me lo dicen y reformulamos la estrategia para el aprendizaje, ¿no? Acá, bueno, a diferencia de lo que hablábamos en la otra clase, con las variables numéricas discretas que tenían categorías puntuales, ¿no? Identificables, acá les puse este ejercicio con una variable continua, y acá les mostraba el ejemplo de cómo hay muchas opciones y cómo construir el histograma que les comentaba con anterioridad. Cómo calcular las medidas de tendencia central, de dispersión. Ven que son muy sencillas, ¿no? Le indico el conjunto de datos, la variable, y le pongo en el caso de la varianza var, en el caso del desvío estándar SD, ¿no? Es como bastante amigable. Y acá lo último les muestro el boxplot, que es lo que les mostraba recién en el Excel y que vimos hacia el final de la clase. La idea es eso, bueno, que ustedes vayan copiándose los distintos códigos y ejecutándolos, ¿no? Por darles alguna pista más, con esta función ustedes van a poder descargar los datos, y ven que los datos van a tener muchas variables, ¿no? Esto con el comando view se podía ver la matriz de datos, eso también se los conté en la clase anterior. Van a ver que hay 46 columnas, 400 entries, que serían en este caso unidades de análisis, y van a poder ver la matriz de datos.
Para el ejercicio lo que van a trabajar es con la variable, como les decía, con la variable estatura y puntaje, ¿no? Ven que estatura es una variable del tipo ordinal, porque ya tiene tres categorías, baja, media y alta, y el puntaje es una variable numérica. Entonces ahí lo que pueden hacer, esto ya se los dejo como un dato, por ejemplo, accedo al conjunto de datos, con el peso accedo a las variables y ahí voy a acceder a estatura, y si por ejemplo quisiera ver la distribución de frecuencias, haría table y ejecuto, ¿no? El ejecutar, yo el otro día les había contado que pintan todo el código y apretan run, o también pueden pintar todo el código y si están más familiarizados con las teclas del teclado pueden apretar la control y mientras lo tienen apretado aprietan el botón de enter y hace lo mismo. Quizás a medida que lo vayan usando se van familiarizando con eso y se van a dar cuenta que es mucho más cómodo, ¿no? Y esa es una de las variables que vamos a utilizar, y la otra, como les decía, es el puntaje, ¿no? Que ven que está con mayúscula. Ven acá ya esta variable, si bien podemos calcular con table la distribución de frecuencias, no va a tener mucho sentido porque tiene muchas categorías. Entonces ahí quizás lo que podríamos hacer es un bar plot, ¿no? Y ahí, bueno, ahí no me está haciendo el bar plot porque primero lo tengo que ordenar en la tabla. Y ahí puedo ir viendo algunas características de los datos, ¿no? Más lindo podría ser un box plot, ¿no? De esta variable. Y acá podemos ver, bueno, los valores atípicos, la mediana. Si quisiera ver el promedio, bueno, ahí pueden ver las funciones. Y sobre eso vamos a ir trabajando. Todo esto que les estoy mostrando está bien detallado, bien documentado acá. La idea es que ustedes le den una miradita, traten de seguirlo, lean todo esto y vayan familiarizándose con los conceptos. Por lo pronto ya tienen la forma de acceder a las dos variables con las que van a necesitar para el trabajo, que son datos completos, signo pesos estatura, y datos completos signo puntos signo pesos puntaje. Si lo quieren trabajar desde el Excel directamente, va a ser también sencillo. Una estrategia que tienen es abrir, ¿no? Con el Excel abierto pueden seleccionar el archivo, arrastrarlo y ahí lo van a tener. Y las variables son lo mismo: estatura, columna G, y puntaje, que es la última de todas. Y ahí, bueno, simplemente podrían también, para darles una pauta, podrían calcular el average. Yo en este caso tengo el Excel en inglés, por eso me aparece en inglés, pero probablemente ustedes lo tengan en castellano y es promedio, ¿no? Es 31,785. Ahí quédense tranquilos que automáticamente Excel se da cuenta en qué idiomas lo tienen ustedes y les va a poner las fórmulas en su idioma. No va a ser necesario que reescriban estas fórmulas, ¿no? Así como a mí me aparece average, si yo le cambio el idioma a mi computadora me aparece promedio. De hecho, lo tenía en promedio y lo cambié por otra cuestión personal y me quedó en average, pero en la próxima clase ya lo van a ver en promedio.